Se está empezando a calentar un posible regreso de Aaron Donald a la NFL después de 2 años retirados. ¿Qué implica? ¿Cómo es que tiene que salir del retiro para volver a jugar con los Rams? Vamos a platicar de todo eso aquí en el podcast de Hablemos de Fútbol. Yo soy Jesús Sánchez, como siempre es un placer estar con ustedes. En 2022... Aaron Donald amenazó por primera vez con el retiro y firmó un contrato de 3 años y $95 millones. Ya recibió en 22 y 23 65 millones de esos 95 en total. En 2024 el tipo se retira durante el offseason, así que nunca cobra ya la temporada 2024 ni la temporada 2025. El contrato básicamente se pone en pausa. Aunque las matemáticas son complicadas en este caso porque los Rams ya se comieron dinero muerto de ese acuerdo que no termina de cumplir. Aaron Donald se come 23 millones en el 24 y 9.6 millones en el 25, hablando de dinero muerto, así que esto lo hace un poco más complicado. Tendría que básicamente Donald regresar con un nuevo contrato, pero el tipo tiene los derechos, por así decirlo, o está bajo un acuerdo con los Rams de Los Ángeles. Y se empieza a calentar este tema porque no solamente ha habido ciertos comentarios de Donald diciendo que está considerando lo que le llama la atención, pero también durante el fin de semana tuvimos un video de él entrenando, practicando, haciendo algunos ejercicios ya directamente en las instalaciones de los Rams. Según reportó después ESPN, Donald se lo pidió al equipo como para ver cómo se sentía, cómo reaccionaba su cuerpo. Quiero pensar que bien, porque el tipo está en una forma física excelente a pesar de que llevaba ya 2 años retirado, pero se ha mantenido bastante fuerte. Como referencia, hablando de lo que podría firmar Donald en este nuevo contrato, el liniero defensivo interior mejor pagado es Jeffrey Simmons, con un promedio anual de 35 millones, mientras que el último en el top 10, hecho es un empate entre Derrick Brown y Quinnen Williams, cobran 24. Creo yo que a pesar de que estamos hablando de un First Ballot Hall of Famer, no va a llegar a cobrar los 20 y tantos, 30 y tantos millones de dólares. Creo yo que un contrato tal vez de una temporada, unos 15, 18, 20 como máximo, me parece razonable porque, insisto, es un tipo que a pesar de que tiene esa etiqueta de ser uno de los mejores defensivos en la historia de la NFL, First Ballot Hall of Famer, creo que no va a llegar como a cobrar esa cantidad de dinero porque el impacto todavía está por verse, ¿no? Está bien, el tipo era buenísimo, pero cumplió 35 años, tiene 2 años ya sin jugar, a pesar de que también son 2 años sin desgaste, sin usar las piernas, sin golpes, lesiones y demás. Y eso sí, si Donald decide regresar y es activado al roster principal de los Rams, su reloj para el Salón de la Fama se tendría que reiniciar, tendría que posar otra vez 5 años desde ese último snap para poder reiniciar y poder llegar finalmente a donde pertenece, que es Canton, Ohio, en el Salón de la Fama del fútbol americano profesional. ¿Qué tiene que hacer Donald para regresar oficialmente? Es un proceso relativamente sencillo porque tiene que mandar solamente una carta al comisionado de la NFL, Roger Goodell, pidiendo su reincorporación a la liga. Y ya está. Y los Rams quitarlo de la lista de reserva retirado para el roster activo. El 25 de julio inicia el training camp de los Rams. El 10 de septiembre es su primer partido. Recordemos que es en Melbourne, Australia. En viernes en contra de los San Francisco 49ers. Bueno, viernes de Australia, jueves para nosotros. Los Rams actualmente tienen 18 millones de dólares en espacio salarial, lo cual no alcanzaría del todo como para firmar a Donald, porque hablando de estos 18, tienen que dejar libres cerca de unos 8 a 10 millones de dólares durante la temporada como para poder hacer movimientos de subir a jugadores de la escuadra de prácticas, bajarlos, firmar a alguien por lesión. Tienen que tener cierto margen como para maniobrar. Entonces tendrían que generar espacio. Podrían hacerlo extendiendo contratos. Kobe Turner, liniero defensivo, es un tipo que es elegible y candidatazo a una extensión de contrato. Ni se diga el wide receiver Puka Nacua, aunque por ahí es el tema personal fuera de la cancha, es lo que puede hacer un poquito de ruido para los Rams. Pueden reestructurar los contratos de Eric Jackson y Davante Adams, que son las formas más sencillas de poder hacer espacio salarial. Eso sí, empujaría cierto dinero muerto hacia el 27, hacia el 28. Quiero pensar que esta franquicia de los Rams está tomando en cuenta como un all-in del 26 y 27.
recordemos que Stafford también firmó extensión durante este offseason para también 2 campañas, esta y la siguiente. En 2028 me suena ya muy real que este equipo de Los Ángeles diga, ¿sabes qué? Vamos ahora sí a reconstruir, compitiendo con talento importante, pero reconstruir sin Stafford y posiblemente con Ty Simpson como su quarterback. Y finalmente, el regreso de Donald impactaría fuertemente lo que es la rotación de esta muy buena línea defensiva, aún sin la llegada de Donald. Por fuera, Byron Young, Myles Garrett están muy bien establecidos. El tema es el interior más bien de la línea defensiva, porque están Braden Fisk, Kobe Turner, Poona Ford y Ty Hamilton. Impactarían el desarrollo y futuros contratos de los jugadores, ¿no? Turner tiene 24 sacks en sus primeras 3 campañas en la NFL, un número bastante bueno para un liniero defensivo interior. Alcanzó de hecho a jugar como novato con Donald, me queda claro que aprendió bastante porque el tipo ha sido el que ha llevado la batuta, el que ha llevado por ahí la producción en el interior de la línea defensiva con esos 24 sacks en 3 temporadas. El tipo también ya es elegible a firmar una extensión de contrato. Probablemente el que más se vería afectado en esta rotación será Braden Fisk, que llegó como respuesta directa al retiro de Donald. Lo draftean en la segunda ronda del draft del 24, literalmente semanas después del retiro de Donald. El tipo vino de más a menos como novato, me gustó muchísimo, pero sus números y en general su impacto ha venido a menos en la última campaña que jugó. Como novato tuvo 51 presiones, la temporada anterior 42. Como novato tuvo 9 capturas de quarterback, bajó a 3. 40 apuros al quarterback, bajó a 31, entonces sí vino ligeramente a menos, se estancó un poco en ese desarrollo. Sigue siendo un tipo bastante respetable, muy bueno y que tiene pedigrí de segunda ronda del draft de la NFL. Y hablando de Poona Ford, por ejemplo, él me parece que tiene sus snaps muy seguros porque él se especializa en el juego terrestre. Fue traído para poder ayudar finalmente a esa defensiva por tierra de los Rams. Y creo que lo logró bastante bien en su primera temporada en Los Ángeles, que fue la anterior. Fue el 4º defensive tackle según Pro Football Focus en calificación. 14 en contra del pase, pero ojo, fue el 5º en tema de ayuda por tierra, así que sí fue un impacto inmediato y el esperado con Poona Ford en esa primera campaña con los Rams de Los Ángeles. Y Ty Hamilton pues es un proyecto a futuro que claramente sin snaps podría también truncar un poco su desarrollo en caso de que llegue Donald. No me sorprendería por ahí un movimiento para mover a Braden Fisk de equipo. Recuperas 7 selecciones del draft, también te ahorras un cierto salario, podría ser por ahí una opción, una alternativa para los Rams, que claramente ellos están contentos con tener ese problema de cómo jugar en la línea defensiva en caso de que regrese Aaron Donald. Creo que tiene la pinta, creo que se está encaminando hacia allá, no es nada oficial todavía, pero se va encaminando hacia esa posibilidad de tener de regreso a uno de los mejores defensivos en la historia de la NFL, con un equipo que de por sí ya es considerado por muchos el que tiene mejores chances de ganar el Super Bowl, hablando durante el verano, llegando a lo que es la temporada 2026 de la NFL. ¿Qué esperas tú de estos Rams? ¿Crees que Donald sí va a regresar a jugar? Te leo en comentarios. También no olvides dejar tu like, tu suscripción aquí al podcast de Hablemos de Fútbol. Yo soy Jesús Sánchez. Hasta la próxima.